7 de la noche, 48 minutos en Caracas. Establecemos contacto en vivo con Raúl Salazar, exministro de Defensa de Venezuela. Señor exministro, gracias por acompañarnos. Bienvenido aquí a NTN 24. ¿Qué está pasando entre los colectivos y el gobierno en Venezuela? Muy buenas noches. Bueno, en realidad, como ustedes pueden apreciar en todos los comentarios que han hecho, la Constitución Nacional no prevé colectivos, no organizaciones que estén armadas, sino las armas se las otorga tanto a las Fuerzas Armadas Nacionales como a las policías, orgánicas, equipadas, adiestradas y organizadas y integradas con la finalidad de mantener la paz. Y hoy en día hay una cantidad de acciones para la paz, el desarme nacional. En eso se pone entonces tú a ver que el problema es cuando tú te pones a crear organismos que se salen dentro de las normas para tratar de tener una mayor seguridad y no creer en tus fuerzas armadas, en tus fuerzas policiales para mantener el orden constitucional. Fíjense, las primeras cosas que nacieron aquí fueron los círculos bolivarianos, que fueron saliendo del orden, aunque ya existían organizaciones como los Tupamaros. Luego aparecieron las famosas colectivos, y algunos poseen armas, otros no poseen armas, pero no puede ser. Pues las armas no las puede tener cualquier organización que trate de imponer por su creencia política el orden que que uno debe seguir como imposición. Por ejemplo, el área del 23 de enero es un área que está dividida en varios sectores y ahí hay una gran pugna entre el Eximile, el colectivo La Piedrita y los Tupamaros. Y eso no debe ser. El Estado debe garantizar la seguridad para todos y las armas deben tener. Existe una ley de desarme actualmente y es la seriedad que debe poner el gobierno, porque fíjense que hay palabras ambiguas. El comandante Chávez hablaba de que no puede haber una revolución desarmada. Yo creo que la revolución tiene que estar armada constitucionalmente con artículos y decretos que a través de lo que es la aceptación de un Congreso, una asamblea que establece las normas, es la que debe seguirse. Las armas no pueden tener en manos de los que no saben manejarlas, porque entonces pasa lo que pasó con Frankenstein, que fue creado y el mismo Frankenstein acabó con el doctor que lo creó. Yo creo firmemente que el gobierno tiene que poner una seriedad a la ley de desarme, desarmar a todos los que tienen y establecer el orden constitucional, el orden público que debe regir. Hoy en día existe una ley de desarme que parece que aquellos que tienen porte de armas, que están registrados, son los que tienen que entregar las armas. Sí. En cambio, aquellos que tienen armas, que no son extremadamente peligrosos, que cometen fechoría, entonces a esos no se les registra. Señor Salazar. El ministro de Relaciones Interiores tiene que afirmar la ley del desarme que él está establecido. Señor Salazar, lo que nos muestra la coyuntura en Venezuela es que pareciera que existe una ruptura entre estos colectivos chavistas y el ala madurista del oficialismo. ¿Qué factores pueden generar eso y estos colectivos pueden ser un factor para la desestabilización del oficialismo, del chavismo en Venezuela? ¿Podría revertirse y de qué manera? Yo creo que no llegarían a revertir el orden, pero sí causar grandes problemas de desorden. Por eso es que las Fuerzas Armadas tienen que estar equipadas, organizadas y adiestradas. Y las fuerzas públicas policiales deben trabajar conjuntamente con todos los organismos de seguridad del Estado con la finalidad de volver a la calma y a la paz. Pues no pueden ejercer la autoridad aquellas organizaciones que son de ideal político, armados para entonces mantener lo que son los objetivos que ellos persiguen, que es la autoridad de un sector determinado, sino que el Estado, el gobierno son los que tienen que tener la más alta responsabilidad de la tranquilidad, de la paz, y eso es una responsabilidad del gobierno actual. ¿Esto podría salírsele de las manos, señor Salazar, entonces, al presidente Nicolás Maduro? Y le pregunto esto porque hoy por hoy todavía no se sabe para qué era este allanamiento. Es decir, todo es muy oscuro dentro de los colectivos, por supuesto, pero también dentro del CIPC, que llegan a este lugar, hay estos muertos, la denuncia está que han limpiado las pruebas y no hay nadie que salga a decir por qué hicieron el allanamiento. Por eso es que hay que separar los poderes. Una democracia no es simplemente el método electoral que debe tener alguien para escoger a los gobernantes. Esa es una de las formas de la parte de la democracia. Una parte muy importante es la separación de los poderes para que uno controle al otro. Mi pregunta es, ¿dónde está la fiscalía?
está investigando ese caso que actualmente ocurrió, qué responsabilidades se tienen. Por eso es lo más importante que tenemos que ver. A medida que se separen los poderes, a medida que se corresponda lo que debe ser, el deber ser que establecen las leyes y las constituciones, un gobierno no puede salirse de la norma. El gobierno tiene que estar en el Estado de Derecho y no puede tener irregularidades con organizaciones que puedan ejercer un poder armado, pero sin estar fuera de la ley. Agradecemos a Raúl Salazar, exministro de Defensa de Venezuela, por haber estado con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Buenas noches para usted, señor. Buenas noches.